Entonces, queridos hermanos, vamos a iniciar con una palabra de oración. ¿Sí? Vamos a orar. Papito Dios, queremos darte gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, por tus cuidados. Gracias por que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que nos ama sobre todas las cosas y que siempre está con nosotros todos los días. No nos faltas. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo de estar aquí en tu casa. Pedimos tu bendición, pedimos tu sabiduría, pedimos que tu palabra nos hable en esta mañana y que ella sea la que nos instruya, la que nos guíe, la que nos ayude a conocer un poquito más de lo que necesitamos aprender, saber y poder ponerlo por obra. Gracias por cada hermano, cada hermana. Te pido, Señor, que bendiga sus vidas y que en este momento abramos nuestra mente, nuestro corazón y poder recibir tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Todo este mes, se puede decir, hemos estado aprendiendo y recibiendo lo que la palabra de Dios dice acerca de, en este caso, de el dar con generosidad. En este caso, dar es lo importante. Dar con generosidad. Pero eso no habla de cantidad, ¿sí? El dar con generosidad es dar con, como decíamos la semana anterior, ¿no? Con alegría, en este caso, sin obligación, sin imposición, nada de eso. El dar. Recuerden los ejemplos. Está el de la viuda y el rico. La viuda dio todo, sus 2 moneditas, y el rico dio, por así decirlo, sus 100 monedas. Pero ¿quién dio más? Dice el Señor. ¿Quién dio más? La viuda, con sus 2 moneditas. Entonces, este es el último mensaje acerca del dar con generosidad. Y esta vez vamos a aprender o a mirar que Pablo dice que el hecho de dar con alegría, el hecho de dar con generosidad, el hecho de dar sin obligación, sin imposición, el hecho de dar de esa manera trae resultados. En este caso, resultados que la palabra de Dios lo registra en adoración, en agradecimiento, en glorificar a Dios. ¿Sí? El resultado de dar con generosidad, dar con libertad y dar como propuso en su corazón y dar con alegría, el resultado de eso es la honra para Dios, el glorificar a Dios y el adorar a Dios. En eso termina. Alguien dijo que el hecho de dar empieza en Dios y termina en Dios. Todos los que hemos comprendido y hemos aprendido a dar, es porque hemos conocido y entendido a Dios y termina honrando y glorificando a Dios. De esa manera termina esto de dar. Leamos lo que dice segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, desde el versículo 9 hasta el versículo 15. Ahí termina estos 2 capítulos. Segunda de Corintios, capítulo 9, desde el versículo 9 hasta el versículo 15. ¿Sí? Leamos, dice la palabra de Dios. Como dice la Escritura, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán reconocidas para siempre. Eso dice el versículo 9. Y el versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra,
y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestras sementeras, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Por la administración de este servicio, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. El apóstol Pablo, aquí para terminar este punto, él dice o él resalta, en este caso, que todo lo que podemos dar, todo lo que podemos compartir, todo lo que podemos, en este caso, bendecir a otros, es gracias a Dios. No gracias a mi capacidad o a mi poder económico o gracias a mi solvencia o de pronto gracias a mi trabajo o a mi negocio. No, no es gracias a eso. Es gracias a Dios. Porque si usted mira en este caso, el versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. En los versículos anteriores el apóstol Pablo había dicho que el dar es como la siembra y la cosecha. El que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Pero aún para eso, para sembrar, ¿de dónde viene la semilla? ¿Quién da la semilla? No es que es por nuestra capacidad, porque en este versículo dice, y el que da la semilla, ¿quién es el que da la semilla? De Dios viene todo, al final de Él viene todo. Y por Él podemos hacer. ¿Qué tal si nosotros no podemos tener semilla para sembrar? ¿Cómo vamos a sembrar generosamente y cosechar generosamente si no tenemos semilla? Y por eso dice el apóstol aquí, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Dios es el que da la semilla y da el pan, provee de todos los recursos que nosotros tenemos. De Dios o de Dios viene todo. No de otro lugar, no hay otra parte. Ahora, si de Él viene todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí me viene a la memoria de cómo en mi niñez mi papá sabía sembrar. Él sabía sembrar frijol y sembraba, y yo me acuerdo, años, no era años, no, porque en el norte se siembra 3 veces al año, porque cada 4 meses hay cosecha cuando se siembra frijol. En este caso,
Había inicios de año que él sembraba unos 4 quintales, por así decirlo, de frijol. Y era muy poco el espacio, por así decirlo, era una media hectárea. Y eso era poco. Pero a veces, ahora entiendo que él sembraba grandes extensiones porque tenía bastante semilla. A veces tenía 10 quintales y sembraba unas 4, unas 5 hectáreas. Y yo recuerdo que los sembríos que tenía era como todo esto, desde aquí de la plazoleta que hay aquí. Todo está hondonada, por así decirlo, hasta arriba, hasta el top. Todo eso era lo que sembraba. 10 quintales o 15 quintales de frijol. Pero cuando tenía bastante semilla. Y cuando no tenía, sembraba solo la 1/4 parte. El resto sembraba, por así decirlo, maíz o sembraba a veces papas. Pero ahora entiendo que de Dios viene todo eso. Cuando Dios le proveía la semilla, él podía sembrar todo así. Y aquí veo que la palabra de Dios nos dice igual, que el que da la semilla para la siembra es Dios, y el que da el pan igual. Proveerá, eso de proveerá dice, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Por un lado habla de lo material y por otro lado habla de lo espiritual. Porque ¿cuál es la sementera? La sementera es obvio, ¿no? Lo que ha logrado sembrar. Pero los frutos de la justicia, ¿cuáles son? ¿Qué es la justicia? El ser justos, el ser misericordiosos, el ser bondadosos, el ser dadivosos. Eso es ser justos y hacer justicia. La Biblia habla de que todos nosotros debemos hacer justicia al pobre y hacer misericordia con el menesteroso, dice. Si nosotros logramos tener, como aquí dice, semilla y nuestra sementera es bendecida, podremos hacer justicia. En este caso, en el punto de dar. Podemos dar. Pero todo depende de Dios. Muchas veces pensamos que depende de nosotros y que si yo tengo, doy. Y si no tengo, no doy. Pero veamos el siguiente versículo, el 11 dice, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. En este caso, para que estéis enriquecidos, quiero leerles en otra versión como dice aquí. Dice el versículo 11, efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas o lleven sus ofrendas a los que necesitan, ellos darán gracias a Dios. En este caso, dice que si Dios trae la semilla, podemos sembrar y Él va a prosperar o a multiplicar esa sementera y de eso que ha prosperado nuestro sembrío, podemos hacer justicia o compartir con los demás. Y ahí es cuando dice, si ustedes son ricos, son prósperos, pueden compartir con otros. Y esos a los cuales ustedes comparten, ellos son los que
honrarán a Dios, dice. Ellos darán gracias a Dios. Ellos bendecirán, dice. Ellos orarán por ustedes. Ellos darán gracias a Dios por ustedes y serán bendecidos. Ahora, un pastor decía, ¿cómo es eso de más bendecido es el que da que el que recibe? ¿Cómo es eso? Mundanamente diríamos, dice, ¿cómo puede ser que yo teniendo $100, si doy los 90, me quedo con 10 y ya me quedo sin los 90? ¿Y dónde se ve la bendición para mí? Si el bendecido es el que se va llevando mis 90 y no yo, pues. Eso es humanamente, ¿no? Así se ve. Pero la palabra de Dios dice que más bendecido es el que da, el que da que el que recibe. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, cuando ustedes den de todo lo que tienen, los que reciben van a dar gracias a Dios por lo recibido y por la persona que les dio o los bendijo. Van a dar gracias a Dios y van a decir, bendícelo. Y que Él siga prosperando. Es contrario a lo que nosotros pensamos humanamente, que nos quedamos pobres. No, el que da jamás se va a quedar pobre. Ahí se ve, o ahí, en este caso, se ve la bendición de Dios, como dice aquí, que ustedes, por haber dado, serán enriquecidos. ¿Se comprende eso? Por haber dado, serán enriquecidos. Pero que no lo tomen de esa manera como decir, no, yo sí quiero ser bastante millonario o rico o tener bastantes bienes, entonces voy a dar todo lo que tengo. No, ese no es el sentido. Ese no es el punto. El punto es dar de lo que tiene, de lo que Dios le ha bendecido. Dar generosamente, no con tristeza, con alegría. Y si Dios ve que usted lo está haciendo así, Él va a poner más en su mano para que usted siga repartiendo. Siga repartiendo. A la final, usted no es el que posee el dinero, ni es el que posee los bienes o las riquezas. Usted no es el poseedor, el dueño. No, usted solo se convierte en un canal de bendición. ¿Ustedes han visto esos canales por donde pasa el agua? ¿Esos canales se quedan con agua? Solo el agua pasa. Pasa y pasa. Eso es lo que uno se convierte en canal de bendición. Y yo he visto a muchas personas así. Yo he visto a hermanos así, que son tan generosos que nunca dejan de dar. Y siempre están dando. Y nunca les falta. Mejor a veces comparten a más personas, a más hermanos. A eso se refiere aquí cuando el apóstol Pablo dice, para que estéis enriquecidos, en el versículo 11, para que estéis enriquecidos, en todo para toda liberalidad. Y en esta otra versión dice, efectivamente, serán
No veo muy bien. Serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando lleven sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Eso de para que siempre, para que en todo. Ese es el punto. Para que siempre estén enriquecidos y para que en todo sean generosos. Y desde aquí, desde este versículo, el apóstol Pablo ya va a empezar a decir los beneficios de dar. En el versículo 12 dice, porque la misericordia de este servicio, la administración de este servicio, no solamente suple lo que a los santos les falta. Dos cosas que produce la administración de este servicio. ¿Qué es la administración? La acción de dar. Dos cosas que produce la acción de dar. Pónganle en atención. Primero dice, no solamente suple a los santos lo que falta, o sea, quiere decir que no solamente se les puede dar y puede cubrir la necesidad de los que les falta, dice, sino también abundan en muchas acciones de gracias a Dios. El hecho de dar con generosidad produce dos cosas. La una, que son solventadas las necesidades de los pobres, de la gente necesitada, y esos pobres, esa gente que recibe, produce la acción de orar, de dar gracias a Dios, de honrar a Dios. Ustedes han recibido de pronto alguna cosita, tal vez no grandes cosas, pero por así decirlo, justo al momento que necesitaba, pongamos en sentido monetario y en bienes, justo cuando necesitaba $10, yo no sabía de dónde ni cómo, pero necesitaba y alguien vino y me dio los $10, justo los $10. ¿Usted qué dice? Papito Dios, gracias porque le usaste a este hermano. O aún, miren, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado de las dos maneras. Ha usado a hermanos y aún en la calle me he encontrado lo que necesitaba. A mí me ha pasado eso. Una vez yo me iba al hospital, ¿cómo es? Al padre Carolo, y no tenía $20, porque eso necesitaba. Y yo digo, voy a ver si me fían o me prestan, o voy a ver si dejo mis papeles en garantía, aunque sea. Cogí la bicicleta y me fui de mi casa al padre Carolo, ustedes saben. Yo no sé cómo, pero al pie o a la entrada de Fundeporte, ahí me encontré los $20. Eso es un testimonio tan grande que yo nunca me he de olvidar de eso. Y en ese rato yo daba gloria a Dios, honraba a Dios, y hasta me senté a llorar ahí en la entrada al hospital. Cómo Dios se provee. Y esa es la acción, o esa es la segunda parte del hecho de dar. Primero me solventó, y por esa solvencia yo alabé a Dios. Yo di gracias a Dios. Otras veces he sido solventado por medio de hermanos. Y también he dado gracias a Dios por la vida de los hermanos y por cómo es Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí, que producen dos cosas. La una, se solventa los gastos o las necesidades, y la otra, la gloria y la honra para Dios. El versículo 12 dice, el 13, dice, pues por la experiencia de esta administración, recuerden, la experiencia o el sentir o
o lo que sucede con esta administración, dice, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. En este caso, por la experiencia. O sea, por el hecho de haber recibido. Uno honra a Dios, glorifica a Dios y da gracias a Dios por el Evangelio que uno tiene, por haber conocido a Cristo, por que Jesucristo es nuestro Salvador, porque Él es el único que nos ha podido traer a este mundo, en este caso del Evangelio, en el cual nosotros todos podemos ser solventados y podemos ser cubiertos de las necesidades que tenemos. Y por eso honramos el Evangelio. También dice en otra versión, como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. En este caso, aquí hay un punto más que beneficio o que es beneficio de dar. El punto más es, ya no es solo que son solventados, ya no es solo que honramos a Dios, sino que damos gracias a Dios por el Evangelio, por conocer la palabra, por tener la palabra. Yo no sé cuántos de ustedes han dado gracias a Dios porque conocen el Evangelio y tienen el Evangelio en sus vidas, en sus corazones, y por eso son bendecidos, porque tenemos el Evangelio. En este caso, porque tenemos a Cristo, porque Cristo es nuestro Salvador, porque Cristo es nuestro sustentador, porque Cristo es el que nos ha traído a conocerlo. Por ese maravilloso Evangelio podemos decir que hemos aprendido a dar. Eso ya debe ser una práctica de la vida cristiana. La práctica de la vida cristiana debe ser compartir, dar. No debe ser como el mundo, como, por así decirlo, el catolicismo. ¿El catolicismo tiene esa práctica de dar? No tiene esa práctica. A lo sumo ellos lo que hacen es dan cuando ven la necesidad así latente o está ante sus ojos, ahí lo dan, comparten, pero lo que pueden o lo que avanzan a veces. Y también en este caso, a veces dan por obligación, por imposición. En el cristiano no debe ser igual. En el cristiano debe ser una costumbre, una forma de vida, el dar, el compartir. Siempre. A veces las iglesias, y aún en esta iglesia, tratamos de que usted aprenda a dar. Y por eso es que es la ofrenda, el diezmo, así, y también el que usted practique el dando en cosas. Por ejemplo, cuando se dice todos los inicios del mes celebramos la cena y deben traer algo para compartir, una libra de cualquier cosa. Pero eso es algo que debe ser natural, normal en nosotros dar. No esperar cada inicio del mes. Bueno, y espero que no sea eso aquí una práctica, por así decirlo, una obligación, sino que sea algo que en ustedes nace casi siempre, por así decirlo. Todas las semanas hay alguien necesitado. No es aquí, no lo hacemos aquí, pero usted sabe
Dios pone eso. Dios pone a su lado una familia en necesidad. Dios pone un vecino, un hermano en Cristo o hermano de carne, pone en necesidad. Pero les comento a manera de testimonio. Nosotros casi todas las semanas compartimos con alguien. Todas las semanas. No hay una semana que no podamos compartir. Tal vez no con muchos de aquí de la iglesia, pero siempre hay con quien compartir. Siempre. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a tener ese sentido, en ese sentir y también ese anhelo y ese deseo de hacer eso. Continuando con el versículo 13 dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis en el Evangelio a Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. En este caso, a los corintios decía Pablo, por esa experiencia que ustedes tienen de ministrar o de compartir con los demás, por eso glorifican a Dios los que reciben y también dice, glorifican el Evangelio o dan gracias a Dios por el Evangelio, que por eso es lo que se da. Y el versículo 14 dice, asimismo en la oración de ellos por vosotros a quienes aman a causa de superabundante gracia de Dios en vosotros. La superabundante gracia de Dios en vosotros. O sea, no es que solo dan gracias a Dios, sino que también oran por ustedes, por los que dan. ¿Sí? Oran por los que dan. Yo pensaba, cuando estaba leyendo esto, pensaba y decía, o sea, si quiero que todos oren por mí, de pronto voy a pedirle a Dios que me bendiga para poder dar y compartir con todos. Y así todos van a orar, dando gracias a Dios y van a orar para que nos bendiga. De alguna manera la iglesia, como iglesia, tenemos que llegar a este punto. Al punto de ser una iglesia que comparte, que reparte. Alguna vez mi esposa es la que le gusta eso de compartir y dar. Ella dice, algún rato tenemos que tener un banco de alimentos para poder dar cada semana a los necesitados. ¿Será que se puede hacer eso? ¿Será que se puede compartir como iglesia? Yo no sé cómo es esto, pero lo único que sé es que es la bendición de Dios. Pero cuando una arroba se comparte, una arroba de arroz se comparte con 3 familias, esa arroba pasa todo el mes. Pero cuando la arroba de arroz me la tajo solo, no aguanta el mes. ¿Qué les parece? ¿Les ha pasado eso? No sé cómo pasa eso, pero lo único que sé es que es la bendición de Dios, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Yo no sé, siempre nosotros compramos una arroba de arroz al mes y siempre aguanta el mes, pero tenemos que compartir, aunque sea unas libras con unos cuantos por ahí. Practíquenlo, vívanlo, háganlo y Dios va a bendecir. Y el último versículo dice, gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué es eso de inefable? En otra versión, o en esta versión dice, les leo, dice el versículo 15. Gracias a Dios por este don
que es tan maravilloso que no puede ser que no se puede describir con palabras. Es lo que les acabo de decir. Pues ese don de dar es tan maravilloso que yo no lo puedo explicar con palabras. No puedo entender cómo sucede eso. Que les digo que una roba de arroz aguanta todo el mes cuando se comparte, pero cuando no se comparte, no aguanta el mes. Todo eso es gracias a Dios. Por Dios. Y a la final, todo comienza en Dios y termina en Dios. Practíquelo, vívalo y va a experimentar eso. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude en este don. Es un don. Recuerden, este es uno de los dones de todo el listado de dones. Es el don de dar. Recuerden, para dar no hay cantidad, no es obligatorio, no debe ser con tristeza, no debe ser, en este caso, por imposición, sino debe ser con libertad, con alegría y siempre buscando honrar a Dios. Honrar a Dios. Recuerden, todos nosotros somos las manos de Dios, los ojos de Dios, la boca de Dios, los pies de Dios, que están aquí en esta tierra para bendecir. Aquí estamos para bendecir. Y este es uno de los dones, dar. Ese don es el que Dios quiere verlo en acción para bendecir. Si no se lo pone en acción, no hay bendición. Así de sencillo. Si no se lo pone en acción, no hay bendición. Póngase sobre sus pies. Ahí únase con otros hermanos, júntese con otros hermanos o en familia, ore y pídale a Dios. Pídale a Dios, en este caso, que le dé sabiduría para dar, para compartir. No hay tiempo en el cual se pueda decir, este es el tiempo de dar. No hay tiempo. Todos los días podríamos dar y compartir. Hay que hacerlo sabiamente, hay que hacerlo con fe, hay que hacerlo pidiéndole a Dios dirección y hay que hacerlo con libertad, hay que hacerlo en amor, hay que hacerlo, como Él dice, con alegría. ¿Sí? Así como Él nos da. Vamos a orar. Mi amado Dios, Padre Celestial, queremos darte gracias por esta mañana y gracias por la bendición de tu palabra, Señor. En ella encontramos tanta sabiduría, tantos consejos de tu reino para esta tierra que está en decadencia, Señor. Para esta tierra que está en pecado y que está en maldad. Señor, para nosotros, tus hijos, tu consejo de tu palabra siempre va a ser como agua fresca, Señor, para cada uno de nosotros, para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestro diario vivir. Gracias, Dios, por esta enseñanza y por este mensaje de lo que dice tu palabra, dar con generosidad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des sabiduría, que nos liberes de esa tentación de retener la bendición. Te pido, Señor, que nos abras el corazón, abras nuestras manos y podamos compartir, podamos dar, podemos
Señor, siempre mirar la necesidad de los demás. Ayúdanos, Señor, a tener esos ojos espirituales para poder ser generosos y poder, Señor, ayudar al necesitado. Como dice tu palabra, ahora es por los demás. Tal vez mañana sea para mí o por mí. Tu palabra dice que todos debemos vivir en unanimidad, en el mismo sentir, en el mismo amor, en la misma fe. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por este don maravilloso de dar. Te pedimos tu bendición, pedimos que nos ayudes a hacerlo mejor y a siempre cumplir con la generosidad y también con lo que dice tu palabra. Te pedimos estos favores, esta bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento un ratito, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Quiero llamarles a misericordia. Así sería lo correcto. No sé si ustedes les vieron a los chicos que estaban aquí en la mañana. Ellos son de la iglesia ¿Sembradores o Sembrando? Bueno, que está aquí en el Jirón. A ellos se les mandó una invitación para el Adonai y ellos están dispuestos a venir y por la gracia de Dios que ha puesto en sus corazones, ellos quieren compartir todo lo que ellos tienen, por así decirlo, de equipos y también en esto de hacer la logística y todo eso, para poder ayudar y todo eso de la consola y todo eso, todo lo que es sonido para este evento del Adonai. Pero ellos también están pasando una situación dura, difícil, en este caso con su pastor. El pastor de ellos tiene cáncer. Y ya creo que es algún tiempo, un medio año así, hermana Mari creo que conoce más. Pero están algún tiempo así ya, el pastor con cáncer. Y ahora ya la situación se ha puesto un poco más difícil y ha tenido que hacerse quimios. Dicen que son muy costosas las quimios. Tiene que hacerse como 6, creo. Y ya se ha hecho unas 4, pero le hace falta. Ahí me comentaba que más o menos el costo de cada quimio es como de 1,500, creo que estaba puesto. Y eso puso en el WhatsApp la hermana Mari. Pero aquí a lo que quiero apelar es que ore, le pida a Dios, en este caso esta semana, y podamos recoger una ofrenda de amor la próxima semana. En este caso exclusivo para el pastor. ¿Sí? Ore esta semana por el pastor. Se me olvidó el nombre. Patricio Gavilanes, así se llama. El pastor Patricio Gavilanes.